Rosa M. Padilla dice buenas noches, ahí están subiendo. En cuanto lleguemos a 100, le pegamos duro y macizo. Ahí están los miembros del canal. Si quieren ser parte de los miembros del canal, pues es solamente suscribirse, es un costo chiquitito, creo que son 40 pesos, una cosa así. Julia, que ¿cómo se llama? Es miembro también, está saludando, buenas noches. Marisela, Germán, Rocío, Marco, Isabel, Maureen, Blondie, Tony Reyes, Marco Antonio Vargas, buenas noches. Andrea dice, buenas noches, empecé a vender las galletas de su video de una masa, 5 galletas y me ha ido muy bien. Muchas gracias, qué bendición, Andrea. No sé cómo me gusta que me manden esos mensajes, porque digo, ¿cómo le puede cambiar la vida a alguien, no? Buenas noches, mi chef Aide, muy bien. Alejandra, Mirna, felicidades por tu premio, el mejor chocolate del mundo mundial. Estamos orgullosos de ti, gracias, Ale, muchas gracias. Nora dice, hola, Ruth, dice, felicidades, chef, Locu, perfecto. Lucu. Ahí están todos saludando ya, 84 personas. En cuanto lleguemos a 100, dejo de leer saludos y nos vamos ya a la clase de hoy que está muy buena. Pilar Escobedo dice, hola chef, qué gusto volver a verlo, gracias por haber visitado la Perla Tapatía, reciba fuerte abrazo con mucho cariño y voy a regresar el lunes porque ya vamos a empezar a pastelear emprendedor a aquellas personas que estuvieron haciendo sus estrellas, hicieron sus tareas y todo, pues ya el lunes voy a hacer un en vivo en donde voy a enseñar un postre y también les voy a explicar un poquito de qué hubiera pasado si no tienen pastelería emprendedora y si tienen pastelería emprendedora. Y el martes parece que ya vamos a abrir para aquellas personas que quieran inscribirse y ser parte de pastelería emprendedora. Perla Gabriela, que es miembro, dice, hola, qué gusto verlo y aprender, gracias, chef, nombre a ustedes. Olivia Galín dice, de Ciudad Juárez, Nora Campa, abrazote, un saludo especial, gracias. Marín Delgado dice, felicidades por todos los éxitos, gracias. Lulú dice, hola chef desde Xochimilco, eso. Romelia, que es miembro, dice, todas sus recetas, una joya de cero, ¿no? Brillante, una joya, unas joyas. Buenas noches, suerte, muchas gracias. Firulais Cabre dice, saludos desde Aguascalientes. Maggie Aquino dice, hola chef, muy buenas noches. Nairol Ram dice, felicidades chef, es una excelente, ¿qué? Es excelente en todo su trabajo, saludos desde Tehuacán, Puebla, buenísimo. Ya en cuanto sean a las 9:10 ya le pegamos para que le demos a la clase, es una clase bastante buena, la estuve ahí puliendo porque me estuvieron pidiendo de qué es lo que se tiene que tener en una cocina. Pero no es solamente, pues sartenes, ¿no? No. O sea, yo creo que hay que tener como un buen conjunto, cómo organizarlo, cómo también comprarlo, que es muy importante, para que no caigamos en el error y luego sea un relajo, ¿va? Felicidades, chef, un tan excelente todo su trabajo desde Tehuacán, Senay, gracias, Rosy, saludos desde Monterrey, eso. María Jesús Rodríguez, felicidades, chef, por su premio, saludos desde Guadalajara, muchas gracias. Marco Antonio Vargas Galeano me manda ahí unas banderas. ¿De qué son esas banderas? Pues no es de Colombia, ¿no? Está raro ese amarillo. Luis Ferlaruz Fernández dice, buenas noches. Diana Astrid Castelvi dice, desde Bogotá, mis recetas son un éxito en mi emprendimiento. Mil bendiciones. Gracias, Anita. Que ahí están los rolos de ahí pegándole durísimo. Comunidad fuerte, colombianos que me sigue. Blanca Dame dice, hola chef, saludos desde Cuautla. Muy bien. Morelos, muchas felicidades por todos sus éxitos, gracias. Alejandra Solís Ignacio dice, hola, buenas noches, chef, me encanta su trabajo, gracias. Marco Antonio, Colombia, eso, muy bien. Pero está raro ese amarillo, ¿no? Es más vivo. 97 personas, 102, ya llegamos a las 102 personas. Todas las recetas de pastelería emprendedora que he hecho, solo me faltan los cheesecakes con una maravilla, son una maravilla riquísimos y los clientes quedan muy contentos. Su Julia, qué bueno que sea bendición. Que Julia también es miembro de mi canal de YouTube. Buenas noches, Diana dice saludos, chef. Felicidades, saludos desde Naucalpan. Mónica Pascalín ya llegó, también es miembro del canal. Bueno, pues nada, para todas aquellas personas que quieran ser también miembros del canal,
canal. ¿Qué es ser miembro del canal? Mira, es gente que es muy, muy, muy fan de mi trabajo y quiere tener antes que nadie el estreno del video que se va a dar la siguiente semana. Entonces, yo con hasta 5 días de antelación subo todos los estrenos y ellos lo pueden ver. Entonces, bueno, es que no puedo decir nada. Hasta que no pase Pastelera Emprendedora, prometí que no iba a decir nada. Pero bueno, la siguiente semana ya vamos a abrir otra vez cupos para Pastelera Emprendedora, que es un programa precioso está dirigido a mujeres, no por eso quiere decir que hombres no puedan entrar, pero está dirigido a mujeres que hacen familia, mujeres que quieren emprender, mujeres que se quieren empoderar mediante la pastelería y empezar a ganar dinero sabiendo cocinar, haciendo recetas de pastelería, sabiendo costear y saber venderlas, que es lo más importante, ¿vale? Pero bueno, ya estamos. Ya empieza, chef. Ya estamos. Listo, vamos ya a 104 personas. Y vamos a comenzar para aquellas personas que son nuevas en esta onda de Se me antoja con el chef Joserra. Cada viernes hacemos un en vivo a las 9 de la noche y yo les preparo una clase que a varios les puede servir. Siempre son temas como muy generalizados de cocina. Les pido de la manera más atenta que en los comentarios de este video me dejen qué cosas les gustaría. No recetas, la receta de no sé qué, no, pues por eso hacemos las recetas en el canal. Pero temas como los que vamos a dar hoy están dentro de esta playlist que es muy bonita para que ustedes sigan aprendiendo y sigan mejorando o profesionalizando su oficio, ¿sale? Para mí es muy importante que me den like. Es súper importante que me den like, que solamente hay 45 likes y hay 112 personas. No entiendo por qué esos números, no entiendo. Entonces, un like a mí me sirve mucho para el algoritmo, para que más gente venga y nos promocionen los videos que están en vivo. Coméntenme, es importantísimo. Y si ustedes creen que esto es algo de calidad, por favor, agarren el link y pónganlo en sus grupos de WhatsApp. A alguien le puede servir. Al final voy a responder preguntas sobre la clase, no en el momento. Ahorita me voy como hilo de media y le vamos a pegar, ¿sale? Bueno, pues buenas noches a todos. Yo soy el chef Joserra Castillo. Para los que no me conocen, me dedico a la cocina desde hace más de 25 años y pude trabajar tanto cocina como pastelería. Hoy por hoy me dedico al dulce y al chocolate y me encanta, ¿vale? Bueno, vamos entonces, dice, utensilios de cocina. Me han estado preguntando sobre los utensilios de cocina, qué es lo que hay que tener, cuáles son las cosas básicas. Yo les voy a enseñar algo, es que el tener algo básico en cocina es muy efímero. Hay gente que, no, pues es que para mí es básico tener un horno de 35 charolas en mi cocina. Bueno, pues era para ti, ¿no? Pero igual para alguien más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener una media, y sobre esa media que lo que yo siento y creo que si ustedes son personas que les encanta la cocina, deberían de tener. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Porque igual, digamos, no sé, mi esposa no le gusta cocinar, pues no, para ella es feliz que exista una sandwichera, una máquina para hacer arroz y listo, y una sartén fácil, ya está, porque no cocina. Pero ustedes que cocinan, les voy a dar la lista que para mi gusto es buena para que todos tengamos en casa, ¿va? Entonces dice, utensilios básicos de cocina para tener en casa para aquellas personas que aman cocinar y cocinan seguido en casa. Una cocina funcional necesita estar bien equipada para que tu rutina sea mucho más práctica y en consecuencia sea más práctica, ¿ok? Una preparación de alimentos tiene que ser sencilla, pero sobre todo rápida, ¿ok? Porque esa onda de estar cocinando y bueno, ya empezó a cocinar desde las 9 de la mañana la comida, olvídalo, man. Tú estás con un grillete con tu cocina, muy bien. Dice, incluso con lo básico en la mano, siempre se notará la falta de algún elemento que marque la diferencia entre preparar un plato o incluso hasta recibir a uno o varios invitados. Puedes comprar artículos poco a poco a medida que surge la necesidad o tus ganas de cocinar mucho más. O puedes considerar la lista de utensilios de cocina que te voy a ofrecer a continuación para que tengas una cocina completa al gusto de un chef, ¿no? Si piensas mudarte o mejorar tu cocina. Lista general de utensilios para tu cocina. Ahí les va.
Para facilitar la organización de tu lista de utensilios de cocina, voy a separar la lista en 5 categorías, ¿va? Y ahí van las primeras 5. La primera es utensilios básicos, después nos vamos a ir con electrodomésticos, después utensilios para la mesa y después nos vamos con textiles, ¿vale? Bien importante. Limpieza y organización de las cocinas, ¿va? Lista de utensilios básicos para cocina, que es el número 1, ¿ok? He elaborado una lista de utensilios de cocina sencillos que son indispensables para tu rutina de todos los días. Ten en cuenta que no vamos a hablar de cantidades, porque esto va a variar dependiendo a tus capacidades como cocinero o cocinera y cada cuánto cocinas. Ojo, muy importante. Entonces vamos ahí. Cuchillo de acero inoxidable, con hoja que tenga suficiente filo y su afilador. Tienen que tener un cuchillo de chef. El cuchillo de chef es el grande o un mediano, dependiendo a su mano o a sus gustos, pero no se vayan con el cuchillito chiquito. Eso es de mi abuela, que agarraba el cuchillo ese de sierra chiquito para comprar para la carne y con eso picaba la cebolla y el jitomate y el apio. No, tiene que ser un cuchillo de chef. Ajá, mínimo de estos de 16 a 22 centímetros, que son los medianos, y hay otros más grandes y con otros pesos, pero entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Ollas de varios tamaños, ya sean de teflón o de acero inoxidable. Si son de acero inoxidable, se recomienda que sean, como decimos, de base o de culo gordo, que se le llama, que es una olla que tiene una base así gruesa, en donde eso se va a calentar y el calor va a ser completamente homogéneo. Ojo, y sus sartenes de teflón u ollas de teflón, si es lo que a ustedes les gusta. Hay de dos: saber utilizar bien el acero inoxidable o saber utilizar bien ¿cómo se llama? El teflón, ¿ok? Olla express u olla a presión. Importantísima, ya sea que sean de vieja escuela o de nueva escuela, hay ollas de presión hoy por hoy que se le puede quitar la válvula y eso no pasa nada, pero siempre se tienen que ayudar de una olla de presión, sobre todo para aquellas personas que viven solas, para aquellas personas que quieren adelantar procesos de cocción, sobre todo de carne, que son bastante largos. Algunos tipos de granos o cereales como el frijol, la saba, o sea, hay un montón. Siempre tenemos una olla express o una olla de presión, es necesaria. Sartenes de teflón antiadherentes para pequeños. Ajá, hay unos muy chiquititos. ¿Por qué? Porque no hay, si ustedes quisieran, ajá, van a hacer, mi huevo estrellado. Sale mejor en un sartén pequeñito de teflón que en uno grandote. Tengan 2 sartenes chiquitos. Sí, son esos de 15 centímetros más o menos. Sí, pequeñitos los hay, no son tan caros. Pero siempre vale la pena tener sartenes pequeños de teflón, sobre todo para los huevos. Tablas para cortar carne, ¿sí? De preferencia de baquelita, no tanto de madera, ¿ok? Ni de vidrio, a mi gusto. Sí, yo sé que muchos van a decir, ay, es que los microplásticos, pues sí, pero también la madera, si no lo lavan bien, si no la secan bien, entonces van a generar microbios muy fuertes. Entonces yo prefiero siempre las tablas de baquelita, que tengan unas 2, siempre vale la pena, y que estén en constante lavado y siempre sanitizado con un poquito de cloro, alcohol, y que estén bien secos. Muy bien. Tabla para cortar verduras es muy importante, y tabla para los quesos. Son los mismos, solamente que no vas a estar mezclando las carnes con las verduras, o las carnes con los lácteos, o las carnes con los ¿cómo se llaman? Los mariscos. ¿Vamos? Juego de medidores, de termómetros medidores. ¿Cuáles son estos termómetros? Es termómetro de aguja para las carnes y termómetro para su horno. Eso es bien importante. Uno, el termómetro de horno son los como relojes grandes que van a ir adentro de su horno, que están colgados en alguna de las pisos de su horno, y les va a decir si realmente lo que les está prometiendo su horno es verdad.
Eso es bien importante. Y después tenemos el termómetro de aguja, que ese hay que ingresarlo a la carne para saber en cuánto está el corazón de la misma. Porque muchas veces, no, pues ya está de visual, está, y a la hora que luego está hasta frío por dentro. Pasa mucho, sobre todo en los pavos. Bueno, sacacorchos, importantísimo, ya sea que lo quieran electrónicos o de los manuales, hay ahora hay de todas unas maravillas que nada más les haces así, pum, sale el corcho, está perfecto. Muy bien. Abridor de latas y de botellas, importante, sale siempre tener un abrelatas. El abrelatas ayuda enormemente, aunque muchas veces no, ya hoy por hoy, bueno, hay mucha gente que no utiliza latas, pero siempre vale la pena tener para no estar usando nuestros cuchillos para abrir una lata y se lastima y es peligrosísimo para quien lo está haciendo, ¿ok? Tijeras. Hay tijeras para carnes y tijeras normales para si hay que cortar algún hilo para bridar, algún empaque. Utilizar siempre dos y siempre lavadas, siempre, siempre. Ralladores tradicionales y hay otro que se llama microplane. El rallador tradicional es el que tenemos como un cubo que es así, ¿no? Que tiene una asa acá y es el rallador tradicional. Y hay otros que son muy delgaditos, muy finos, como para el queso, que seguramente si han ido a algún restaurante ya lo sacan, que sale una virutita muy bonita de los quesos. Ese es un microplane. Así se llama la marca, pero es como Kleenex, ¿no? Que es el papel para sonarse la nariz, pero pues decimos la marca. Ajá, el microplane es eso, ellos lo inventaron, pero hay muchos ralladores que ya tienen esta tecnología y les van a dejar unos terminados preciosos en el queso, en el chocolate, en lo que se te va de rayar y queda bastante bien. Una cafetera. La cafetera ayuda muchísimo, ¿sale? Ya si sea para tener varias tazas o una tacita, alguna de las dos, siempre aquellas personas que aman el café, es necesario una cafetera para no estar poniendo la olla, para no estar poniendo después necesitas un colador, después el embudo, entonces una cafetera nos quita muchísimo el problema. Embudos. Embudos es muy importante que tengamos uno pequeñito y uno grande. Ajá, el pequeñito es chiquitito, nos va a servir para algunas cosas, sobre todo para quitar grasas, y los embudos grandes, bueno, si queremos pasar a un recipiente que sea como una botella, nos ayuda bastante. Diferentes tipos de coladores, diferentes tipos tanto en tamaño como en dimensión o calibre de la malla ¿cómo se llama? Del colador. Hay unos que son súper, súper delgaditos, que son como chino fino, que ayudan enormemente, y después son los más grandes. Ojo, bien importante, por favor, si tienen su colador, que es así, no, aquí tiene el asa, no le peguen, en serio, no le peguen. Hay gente, no sé por qué lo hacen, pero ya terminan de colar, pasan lo que ya está colado y al colador le hacen así. ¿Por qué la malla se lastima? No lo hagan, no lo hagan, por el amor de Dios, cuídenlo, son sus juguetes, ¿va? Juego de cuchillos para cortar carne, pescado, verdura y pan. Son distintos. Está el chef, hay uno que son fileteros, hay otro que es para pescado, que es como flexible, y sobre todo el de pan. El de pan. Si aman hacer pan y les gusta hacer pan en su casa, tengan un buen cuchillo dentado, por el amor de Dios, porque mucha gente lo está partiendo con el cuchillo de chef, le mete toda la fuerza, entonces el pan ya quedó todo chato. El cuchillo adentado o de sierra es lo máximo para este tipo de cosas. Y que tengan también cuchillos de sierra o dentados para cuando van a comer carne. Ayuda enormemente, ¿va? Juego de formas y bandejas para hornear. Hay redondas, como si quisiéramos hacer pizzas, rectangulares para poder hacer un tipo de focaccia, o variadas. Ajá. Entonces hay muchas formas de tener charolas. Vale la pena tener una muy grande, sobre todo del tamaño y que juegue con nuestro horno. No vayan a comprar algo que no quepa. Oye, pues es que yo solamente tengo un horno eléctrico pequeño. Compre charolas para ese horno. No es a comprar una charola grande, ¿sí? Entonces hay que tener muy, muy en cuenta ese tipo de cosas. Cucharas de madera y cucharas de silicón. Vale la pena las dos. Siempre vale la pena tener las dos.
Ajá. Hay unas cositas que reposan estas cucharas que se ponen al lado cuando estamos cocinando y sin un plato pequeño está bien. Pero la cuchara ayuda enormemente. Siempre todo cocinero tiene que estar portando 2 cucharas. Uno donde va a servir a la otra cuchara y la otra cuchara es para probar. Déjense de poner las cosas aquí en la mano, agarrar la misma cuchara y regresarlo. Son cosas que valen la pena. ¿Ok? Casos para hacer un caldo grande. Vienen visitas, quieren hacer ¿cómo se llama? Un pozole ahí, quieren hacer algún tipo de preparación grande, salsas grandes, deben de tener un caso. Ujú. Vaporera, vale la pena siempre tener vaporera. No es para los tamales, sí, sirve, pero muchas veces una vaporera nos puede quitar de problemas y sobre todo si alguien está enfermito en casa y tener que hacer este tipo de cocciones es importantísima. Especieros. Miren, aquellas personas que conocen mi cocina y han visto que yo cuando hago en vivos y eso, o algunas recetas, tengo un anaquel de 70, 65 especias distintas, ¿no? Entonces ahí pongo cúrcuma, lavanda, tengo de todo. A los que cocinan nos ayuda enormemente tener un buen especiero. Herramientas para afilar tus cuchillos y mejorar el corte de cada alimento. Hay desde tener una muy buena chaira, tener una tremenda, de diferentes tipos ¿cómo se llama?, de piedras para afilar, afiladores y hasta esmeriles. Yo en mi casa tengo un esmeril, esto lo prende y le pego a todos mis benditos cuchillos. Y tengo un montón, ¿eh? Y para aquellas personas que han visto mi cocina, tengo así 30 cuchillos pegados en el mundo, me encanta. Bueno, este es bien importante, ¿eh? Una pizarra que haga la función de anotar los ingredientes de tus preparaciones, para que no se vayan a echar a perder la receta o el recetario, por el amor de Dios, ¿ok? Los utensilios de cocina son los artículos más caros en la lista de los elementos y la cantidad de cacerolas, ollas, ollas, sartenes, cuchillos también afectan el precio, así que hay que tener cuidado. Así que busquen los juegos que se ajusten a las necesidades y a la cartera. Pero es muy importante, eso sí se los digo, que ojo, porque lo barato sale caro. De medio para arriba, ¿sale? De medio para arriba, pero vale la pena. Yo realmente no recomiendo los sartenes de aluminio, el peltre no lo recomiendo, a veces vienen picados este tipo de herramientas, entonces no vale la pena, puede haber contaminaciones, el calor lo transportan muy rápido, pero no es homogéneo, entonces hay que tener cuidado con ello. Hay gente que le encanta la cerámica, a mí en lo personal no soy fan, pero es el que mejor conduce el calor en todas las áreas de su producto, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, existen de diferentes tamaños, así como los cuchillos también, que no son de metal. Yo no soy tan fan, pero hay personas que les gusta. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. La cosa es que a mí me gusta siempre tener los cuchillos pegados al muro porque, digamos, yo tengo niños chiquitos y si yo mis cuchillos los tuviera en un cajón y uno de mis niños mete su manita, se puede cortar y puede ser para cualquiera, hasta para un adulto, hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, vamos por el número. ¿Les está gustando la clase hasta ahorita? ¿Cómo van? Cuéntenme, nada más díganme si les está gustando, si les está pareciendo interesante. Hola chef, aquí presente Amelia Olivera, dice sí, dice María Elena, muy bien. Rosa dice sí, hola chef, buenas noches, saludos, sí chef, muy interesante. Daisy dice sí, bien, excelente, sí, dice Lu, perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Vamos con el tema número 2, lista de electrodomésticos de cocina, ¿vale? Los electrodomésticos de cocina van más allá de la estufa y del refrigerador. Algunos pequeños electrodomésticos facilitan mucho la preparación de los alimentos. Aquí te voy a dejar una lista de lo que yo creo que será de gran utilidad. Número 1, la batidora. Y si es KitchenAid, mejor, ¿vale?
Batidora es importantísima, nos ayuda para hacer pan, para montar claras, montar cremas, tenemos para hacer algún tipo de pasta, algún tipo de masa, nos ayuda enormemente. Puede ser una batidora de mano también, ¿eh? No se preocupen, vale la pena, claro que sí. Microondas. Bueno, yo creo que hoy por hoy, si no hay microondas, yo creo que hay gente que es más importante que tenga un microondas que su propio horno, así se los digo. El microondas tiene que ser básico, sobre todo para poder descongelar, para poder recalentar, para poder hacerse sus palomitas chidas, para poder regenerar, vale mucho la pena un buen microondas, ¿vale? Hoy por hoy ya no es como antes que los microondas, ay, pues es que ponle toda la potencia, bájale la potencia. No, ya todos los microondas tienen la misma, van muy bien, están calibradísimos. Esto no da cáncer, por el amor de Dios, para cualquier loco que todavía crea ¿cómo se llama? Los microondas dan cáncer, eso no es cierto. Y es un gran ayudante dentro de nuestras cocinas, ¿vale? Freidora de aire. Hoy por hoy, la air fryer ha sido como el nuevo microondas de los 80s, así se los digo. Estas bellezas, miren, yo no quería, para la gente que me conoce desde hace años, yo realmente no me gustaban las freidores. ¿Qué es eso? Eso no sirve de nada, eso ya no va, ni va a servir, ni va a estar ahorita está de moda y no va a servir. Bueno, pues le empecé a agarrar el gusto y hoy por hoy soy el hombre más fanático de las freidoras de aire. Tiene una cocción rápida, potente, mantiene, queda todo como debe de ser. Realmente, si tú la quieres utilizar para no freír, es una belleza. Pero si quieres también tener cocciones rápidas de algunos otros productos, es lo máximo una freidora de aire. Después, hay una que casi muy pocas personas utilizan o lo tienen en casa, los procesadores de alimentos. A mí me ayudan enormemente, porque no te deja algo totalmente licuado, ¿no? Como una licuadora, sino te deja unas muy buenas salsas, textura tipo molcajeteada, que quieras partir galleta, que quieras partir algún tipo de producto, te deja muy buena forma y es preciosa, ¿vale? Yo no veo un procesador haciendo una receta de cheesecake si no tengo un procesador a la mano, así de fácil. ¿Por qué? Porque no te monta, no te genera aire, o sea, realmente tiene unas texturas preciosas, vale enormemente ¿cómo se llama? Un procesador de alimentos. Después, tostadora. Para aquellas personas que no les late el air fryer, pues una tostadora de pan es lo máximo. A mí me gustan esas que se ponen así las dos, le clavas, le pones qué tanto tú necesitas de tostado tu pan y es una joya. No es lo mismo tostar el pan en una tostadora que ponerlo en una sartén, ¿sale? No es lo mismo, no es lo mismo. Hay de sabores a sabores y hay de texturas a texturas y algo la tostadora de pan es la tostadora de pan. Básculas digitales. Ya si hoy por hoy no tenemos básculas digitales, nos encanta cocinar, nos encanta hacer pastelería, estamos mal. Si seguimos con las cucharas, cucharaditas, tazas, medidoras y ese tipo de cosas, eso ya es trabajar en una pastelería de hace 30 años que no ha querido evolucionar. Como les he mencionado, hoy por hoy todos los libros de cocina se hacen en gramos, no se utilizan cucharas, no se utilizan tazas. ¿Por qué? Porque no son completamente precisos esas medidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿vale? Parrilla. Una parrilla de inducción para las personas que les encanta cocinar vale mucho la pena. Hay chinas, hay nacionales, hay de todos lados. Yo les recomiendo siempre tener ¿cómo se llama? Una plantilla estas de silicón para que siempre esté bien, como lo han visto en mis videos de YouTube. Y vale mucho la pena tener una plancha de inducción. Siempre, de los siempre vale mucho la pena. Bueno, tostadora. Horno eléctrico o a gas es importantísimo. Hoy por hoy ya tenemos diferentes opciones que podemos nosotros comprar en supermercados, en tiendas, en tiendas departamentales de hornos a gas o de hornos eléctricos.
¿Cuál va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? El calor va a ser el mismo, la tecnología sí cambia entre uno y otro aparato, pero también lo que tenemos que ver es el gasto económico en cuanto si vamos a preferir gastar en gas o gastar en luz, ¿vale? Entonces hay que tener ojito con ello. Muy bien. Y algunos gadgets como temporizadores, cortadores de pizza súper bonitos, termómetros que ven tanto interior como humedad, que es un higrómetro. Hay muchos gadgets que nosotros podemos tener, pero no los pongo como deben de, porque esos ya son lujos, pero sirven mucho también. ¿Ok? Ahí les va un consejo especial para cuando vayan a comprar este tipo de electrodomésticos. Siempre compren los electrodomésticos de la lista de utensilios y de preferencia que tengan los mismos colores. Que si compraron su procesador de alimentos y es rojo, bueno, pues tu licuadora que también sea roja, ¿sale? Y que todo esto también sea roja o que sea en tonalidades cercanos al rojo. Puede ser un naranja, un vino tinto, un rojo sangre, un rojo bien prendido, vale la pena. ¿Para qué? Para que pues tenga, o sea, el chiste es de que tu cocina esté bonita, ¿me entienden? A diferencia de una cocina industrial o una cocina de restaurante, que pues todo es de acero inoxidable y es otra fachada, es otra vista, tu cocina tiene que ser padre, un lugar bonito. Todos acabamos platicando en la cocina cuando son las fiestas. Entonces que sea un lugar lindo, acogedor, ameno y que a ti te guste cocinar en ella, ¿sale? Bueno. Vamos con el tema número 3. ¿Cómo van? ¿Les está gustando? ¿Les está gustando? Que ahorita vamos con todas esas preguntas. Ahorita nos vamos, ¿cómo se llama? Directo con ellas. Cuéntenme cómo van. Super sí, dice Diana Meraz. Muchas gracias. Katy Maldonado. Órale, vamos con 226 personas. Muy bien. Ok. Me gustó lo de la armonía del color. Es que, Nora, vale la pena. Es que es tu casa, pues no es la cocina. O sea, no es lo mismo mi cocina de Quebo, en donde está mi taller, que es así moderno, súper industrializado, increíble, a la cocina de mi casa, que también tiene que ser increíble, pero bonita, que sea una misma tonalidad en todo, que se vea padre, que sea funcional a lo que yo necesito, pero que yo diga, pues, yo puedo estar horas aquí, ahorita puedo estar cocinando y todavía recibir amigos y que estén aquí. Eso es lo bonito, pues es tu casa, ¿sí me entiendes? Es lo más importante. Gracias por los consejos. El chef, ¿las tablas de vidrio funcionan? Sí, sirve como ponerlo en el suelo, ¿no? Pero no me gusta, la verdad es que eso está feo. Bueno, es peligroso, ¿no? A mi parecer. Recuerden que todas estas cosas es lo que yo creo, ¿sale? Lo que yo creo que vale la pena que tengan. Seguramente sí, yo estoy loco, sí, pero eso es lo que yo les estoy aconsejando. Es mi canal de YouTube, puedo decirles lo que yo quiero, ¿sale? Bueno, vamos a ir entonces por utensilios para la mesa. Eso no lo tenían en cuenta, ¿eh? Utensilios para la mesa. Bueno, dice, lo ideal es comprar los artículos de esta lista que estén de acuerdo a la cantidad de personas que vivan en casa o estén acostumbrados a recibir. Pero como consejo, siempre trata de agregar más platos y cubiertos para cuando tengas amigos, familiares o visitas inesperadas, ¿vale? Para que disfruten de tu comida, de tus platillos, sin tener que sufrir por tener cubiertos o poner platos desechables que se ven horribles. Horribles. No lo hagan. Tengan vaso de vidrio como Dios manda, se van a hacer la chida en el jardín, sí, ahí está tu vaso, es horrible. Así, ten un cafecito rico, ¿no? No te una limonada, vaso de leche fregón, ¿no? En vidrio, como debe ser, ¿va? Bueno, ahí vamos. Dice, entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar? Platos hondos y extendidos. Ya la forma, hay gente que le gusta tener plato base, eso es muy de los 90, pero se sigue utilizando, y hay gente que le gusta, hay platos bases preciosos que ustedes pueden encontrar para poner su plato trinche o también sus platos hondos, ¿vale? Cucharas, cuchillos de mesa. Los cuchillos de mesa tienen que ser cuchillos que realmente corten,
Hay unos que dices: "¿Qué es esto, mano?". Nadie se puede ni pasar nada, o sea, no cortan, ¿sí? Hay unos cuchillos hermosos, sí pueden tener acceso o encuentran unos cuchillos que se llaman gladiol, son lo máximo para cortar carne, es una belleza y son preciosos, finos, son franceses, son muy bonitos. Están en todas las plataformas, ¿eh? Bueno, tenedores de acero inoxidable, por el amor de Dios, no ponga plástico, por favor. Es como comprar esas copas para champán de plástico. En vez de festejo, a mí ya me empiezo a poner mal, me pongo triste. Sí, me pongo, no me des cuando. Espátulas, bien importante, por favor. Espátula para que no vayan a rayar su molde bonito cuando vayan a hacer, ¿cómo se llama? Su tiramisú, cuando vayan a hacer una buena lasaña, unos increíbles ravioles, por el amor de Dios, ¿sí? Unas espátulas. Charolas, bien importante para la mesa, no para horno. Charolas para poder llevar a la mesa, bien importante. ¿Ok? Jarras para agua. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a tener agua, no solamente, pues yo me estoy aquí echando mi coquita, ¿no? Está bien lo que tú quieras, pero siempre hay que tener agua, siempre hay que tener agua, vale la pena el agua, y una jarrita bonita, no tiene que ser así de cristal cortado de murano, no, una jarra bonita, ¿sale? Servilleteros importantísimos, servilleteros que sean lindos, que sean prácticos, que sean fáciles y que tengan buena ergonometría para que pueda entrar una cantidad suficiente de servilletas. Por favor, esa gente que le pone, que explota el servilletero y que no puedes ni sacar una y cuando quieres sacar una sale todo, no hagan eso, por el amor de Dios. ¿Sí me entienden? Bueno, digamos. Ensaladera, vale la pena una ensaladera con unos buenos, tanto cuchara como son unos tipos como cuchara tenedor que ayudan a que la ensalada pues, pueda ser transportada de la ensaladera a tu plato. Vale la pena, ¿vale? Porque cada quien hay gente que no quiere. ¿Qué dice? Tu micrófono está rozando con tu ropa o con algo. Va a ser Bueno, no sé. Pues, ¿qué será? Dice cuando ahorita le hice así. Algo le mueve o se oye ruido, pero no su voz, no sé qué sea, Julia. Y ya veo que está el micrófono rosa con la ropa. No, es que hoy no tengo micrófono. ¿Sigue escuchándose así? Díganme. Cambie su micrófono al lugar en donde se mueva hacia adelante para que no choque. Ok, no me voy a mover tanto. Ok, ¿ahí me escuchan bien? Nomás díganme, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ahorita ya se escucha bien. Gracias, Jackie. Ya, ahí están los de la membresía, los miembros del canal, siempre dicen, ya se escucha bien, ya. Perdón, es que me pongo mal cuando hay cosas así como que no veo. Pero bueno, dice, ensaladera, cucharón de acero inoxidable, vale mucho la pena tener siempre un cucharón de acero inoxidable. Cuencos diversos, vale la pena tener cuencos diversos, ¿vale? Porque muchas veces utilizamos el plato hondo de nuestra vajilla para las carcasas que hay que tirar, ¿no? Un cuenquito bonito, vale la pena siempre tener. Platos de postre. El plato de postre, por el amor de Dios, que quede claro que no es el plato de abajo de la taza. Los postres no se sirven en platito chiquito, ¿sí? No, eso es cuando en las fiestas infantiles, por el amor de Dios. En su casa tienen que tener un plato trinche normal para un postre, como debe de ser. Denle la importancia que debe de tener el postre. Un buen plato, vale la pena. Es un postre. Tan importante es el postre como la entrada, ¿eh? Y el fuerte también. Así que tiene que tener su forma. Ok, oye, me fui para allá. Ok, vasos, tazas, copas de vino, siempre de vidrio, por favor. Salseros, vale la pena tener un salsero chiquito, para que puedan poner su salsa mexicana, la salsa para el pavo, yo qué sé, siempre tengo una salsera, vale mucho la pena. Contenedor para tortillas, los tortilleros hay de muchas formas, hay unos que traen hasta piedras adentro, que uno los calienta primero para tener los tortillos bonitos, hay tortillos que he visto que tienen hasta piuter, unas bellezas, y si no un tortillo normal, y si no un telar bonito, chulo, no pasa nada, pero hay que darle su lugar a las tortillas, ¿va? No sé por qué se me sube.
tortillas y bueno, un buen azucarero o un buen recipiente para poner tus sobres de edulcorantes y salero, ¿vale? Señores, la sal es importante. Uno trata de cocinar de una forma que esté en el estado mínimo de sal o suficiente. Pero hay gente que es más salada. Entonces, quítenle la terrible necesidad de decirle, oye, tienes un salero porque no te quedó bien. Esa es la verdad de las cosas. Tengan el salero y ya lo tomará él y le pondrá la cantidad de sal que quede. Importantísimo. Es una nota divina para nuestros invitados y que no pasen una vergüenza o te quieran hacer sentir mal por la sal. ¿Sale? Por favor. ¿Qué les pareció? Hemos terminado con el tercer punto. ¿Cómo van? Habla más fuerte, pareces padrecito rezando rosario. Dice que YouTube thinks. Ok, pero más fuerte. No que el micrófono estaba bien. No, ya está bien, ya se escucha bien. Hola, no, está loco, está bien. Qué buen dato, pleno el postre. Sí, Mónica Pascalín dice sí. Ok, ¿y estamos o no? Sí, ya se oye bien. Sí, buenísimo, chef, se escucha bien, genial. Ok, perfecto. Evan, a ver, YouTube League, Things. Sí, YouTube Things. ¿Ya se oye bien o no? ¿O me escuchas bien? Excelente info, está bien, muy bien. Vale, perfecto. Marco Amador está bien, Rosalía bien, sí, somos 224 personas en nuestro en vivo. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ir por nuestro 4 punto, los textiles. Mucha gente no tiene en cuenta los textiles y es algo bien importante dentro de nuestra cocina o nuestro comedor. ¿Vale? Se escucha excelente, dice Villas. Felicidades por su premio en Francia. Muchas gracias. Se escucha muy bien, mentira, te escuchas bien. Gracias, Olivia. Muy bien, 225. Listo, vamos entonces con los textiles. Textiles que debemos de tener en la cocina. Los utensilios textiles son perfectos para decorar tu mesa de comedor y hacer que tu cocina un lugar acogedor, pero sobre todo funcional. Porque puede ser preciosa tu cocina, pero si no es funcional, no sirve de nada. Puedes comprar algunos de ellos para el uso diario y tener modelos más elegantes para ocasiones especiales que aporten sofisticación. Si quieren, no, es una cena importante, va a venir un cliente, quieres invitar a tus amigos de hace muchos años que no te ven, o simplemente una cena romántica, sácala, o sea que, como la frase, saca la vajilla china, ¿no? Entonces, hay que tener, siempre hay que tener. Y vamos a ver cuáles son la lista que yo creo que están bastante bien. Es juego de portavasos, ¿sale? Es un textil que siempre debemos de tener, sobre todo para que no lastimemos nuestros muebles. Por lo general, las bebidas se sirven frías y gracias a la condensación y la humedad del exterior, pues entonces van a soltar gotas. Esas gotas van a caer en nuestra mesa y de vez en cuando, si lo es muy seguido que recibamos personas, pues entonces van a empezar a ver unos como lunares blanquizcos en en nuestras mesas o en donde vayan puesto este tipo de bebidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Manteles individuales. Los manteles individuales es un detalle de fina coquetería, sobre todo se ve bonito tu mesa o la mesa de la cocina, pero es para cuidar nuevamente nuestros muebles, ¿vale? Bien importante, se tienen que lavar. Yo les recomiendo que los de uso diario hay unas que son tipos plastificados, que son preciosos, ¿eh? Y son muy bonitos, o sea, se pueden meter hasta en la máquina de lavado y si no se lavan perfectamente bien todos los benditos días y quedan bien, no se destiñen, no quedan nada, son buenísimos. Y que tengan unos individuales de tela, así como servilletas de tela, para cuando sean ocasiones especiales. Y toallas. Muchas personas no lo usan, pero vale la pena tener toallas. Son unas toallas pequeñitas que se tienen que poner en una agua que esté infusionada con lo que ustedes deseen, con pino, con eucalipto, con menta, lo que ustedes quieran hacer. Se sacan de esta agua que está infusionada, se exprimen, se doblan perfectamente bien y se meten durante 2 minutos y medio al microondas. Se sacan y salen calientitas y antes de que comience su menú se le da a la gente. Hay gente que luego no se lava las manos. Para eso es.
¿vale? Pero hay muchas personas que dicen, oye, ¿dónde están tus lavabos? Y van y antes de que se sienten a comer, se lavan las manos. Pero pongan atención en la siguiente comida que vayan. Es muy raro, es bien raro. Entonces vale la pena tener esos puntos de fina coquetería para nuestros clientes y sobre todo pues para la salud de nuestra familia, ¿no? Bueno, ok. Esa es la parte de los, ¿cómo se llama? De los textiles que es importante tener. Vámonos directo a los artículos básicos de limpieza y organización, que es nuestro punto número 5. No hay nada mejor que entrar a una cocina que esté limpia, que huela bien, que se vea impoluta, ¿sale? Esté completamente organizada. ¿A poco no? O sea, es súper bonito ver una cocina que está bonita, que tiene un estilo, que tiene una imagen, que dices, oye, se ve que te gusta cocinar, ¿no? Está ordenada, huele rico, no hay migajas, se ve limpia, porque son colores que hacen que se vea limpio, no todo oscuro negro, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Para lograr esto, puedes comprar algunos de estos artículos de esta lista y utensilios que te voy a dar que están destinados a la limpieza de dicha área y mantener sobre todo el orden. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Jarras, ajá, contenedores de plástico, frascos, botes de especias, ajá, cuando se tienen que sacar, o sea, los botes para poder rellenar. Escurridor de vajilla, importantísimo. Hay escurridores de vajilla que lo que tienen que ver sobre todo es que tengan un plato o una base en donde caiga esa agua que se está escurriendo y llegue directamente a la pica o a donde se van a lavar las cosas, porque si no son unos charcos horribles que luego nadie limpia. Soporte para artículos de limpieza como detergente, esponjas y, ¿cómo se llama? Y lajas, ¿ok? Bien importante, un lugar aparte. No tengan, por favor, el bote de alitro lleno de agua con cloro y jabón y él lo tiene a la esquina. No, hay estos estantes que son solamente para ello. Por favor, ¿va? Botes de basura de diferentes tamaños, así como sus bolsas, que sean de asa y que tengan buen amarre. Paños para fregar la cocina, paños para limpiar cocina, paños para utilizar en cosas calientes. Importante, puedes comprar etiquetas para identificar todos estos productos, así como tus especieros, los tarros de cristal, qué es lo que tienen. Recuerda hacer PEPs, primeras entradas y primeras salidas. Jamás poner un lugar en donde van a haber jabones o diferentes químicos cerca de los botes de leche. Ah, pues es de Tetra Pak, no pasa nada. Y no sé por qué, sobre todo en las familias mexicanas, ponen el Tetra Pak al lado del jabón. No sé por qué lo hacen. No pueden hacer eso, son contaminaciones peligrosísimas para nosotros y para nuestra salud. ¿Vamos? Este, ta, 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 ta. Los ganchos de cristal y las rejillas de alambre son excelentes para organizar artículos de cocina. Tener todos los utensilios de cocina básicos te permite tener una mejor organización. Tomar en cuenta los siguientes consejos que te he dado para mejorar este espacio. Es tuyo, ahí cocinas y vas a recibir personas. Los sistemas de organización de cocina son utensilios básicos. Si recorriéramos con todas las cocinas del mundo, probablemente descubriríamos decenas de métodos de organización. Y sí, la verdad, cada quien tiene un método de organización, no por nada, ¿cómo se llama? La Maricondo, ¿no? Es así que organiza la señora, ¿eh? Y seguramente de tener cosas mucho mejores. Entonces hay que tener eso en cuenta. A uno les gusta ordenar sus cosas en la cocina de acuerdo a la accesibilidad, como colocar los objetos de uso frecuente a la mano y los de rara vez que hacen uso de ellos en unos armarios o en estanterías colgantes. A otros les resulta más fácil organizarse según las actividades, agrupar, por ejemplo, todos los objetos necesarios para hacer café van a estar de este lado.
Todo lo que es de repostería lo voy a poner de este lado con este tipo de cajones, sus moldes y todo. Por favor, la parte de mis cuchillos no me los toquen, los voy a tener aquí. Hay gente que es así, pero tener zonas y familias ayuda enormemente a la organización y poder controlar y saber en dónde están nuestras cosas. Vamos a ir por unos consejos para organizar su despensa. Este es un tip, esto es un plus que les doy en la clase que yo creo que les puede servir enormemente a todos. Y dice, tener una despensa bien surtida es como tener un pequeño supermercado en tu casa. Así que, ¿por qué no imitar las formas que se organizan los alimentos en estas tiendas y así organizar en tu casa? Es importantísimo utilizar el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas, que tienes tus latas de atún. ¿Cuántos compraste? 5, perfecto. Cuando te queden 2, hay que volver a comprar. Cuando traigas las nuevas, las nuevas las vas a poner abajo y las viejas las vas a poner arriba, para que sea lo viejo lo que primero vas a tomar y lo nuevo vaya rezagándose. ¿Sí me entienden? No vayan a poner lo nuevo para que lo viejo se siga siendo más viejo. Muy, muy importante, por favor. Agrupar los alimentos en varias secciones principales y distribuir en los estantes de modo que los recipientes más altos, cereales, botes de litro, todo eso vaya atrás, ¿vale? En la parte posterior y los pequeños en la parte delantera. Por ejemplo, en un estante puedes colocar todas las pastas, conservas, los cereales y en otros puedes agrupar todo lo necesario para cocinar pasteles, lo que les había dicho. Azúcares, harina, polvo para hornear, chispas de chocolate, todo lo que ustedes deseen. Utilicen frascos con tapas herméticas, ayudan enormemente. El oxígeno es bueno, pero muchas veces prolifera la alimentación de otros microorganismos, así como cuando no hay aerobios y anaerobios. Los frascos con tapa y que sean herméticos son mucho mejor para el aprovechamiento de nuestro espacio y para una apariencia más agradable en tu cocina. Eso es cierto, siempre cuando estén llenos. Cuando ya están vacíos, eso se ve feo, ¿va? Organiza la zona de lavado, importante, por favor. Si es la zona de lavado, es la más cochina de todas, no lo puedo creer. Organícenlo bien. El fregadero es el elemento principal del área de limpieza. Por alrededor lo debes de organizar todos los productos que ya hemos mencionado antes, como las soluciones desengrasantes, los paños, las esponjas, la basura, etcétera. Además, el lavado y secado de los platos no debe verse obstaculizado por un soporte de detergente. Porque no sé por qué lo hacen, pero así pasa, ¿sí? Inadecuado o la colocación incorrecta de portavasos. Aquí hay unas grandes ideas útiles que les voy a dejar. Si les gusta, úsenlas. Colocar un dosificador de detergente líquido con porta esponja en un lugar previsto o en el borde del fregadero. Olvídense del litro ahí con eso. No, no está bien. Hay unas que son chiquititas y le van poniendo, no, pero tienen el guamazo de Ajax al lado para ponerle. No, organización. Instala un escurridor de platos, una bandeja de drenaje. Si no tienes suficiente espacio en el costado del fregadero, busca opciones en la parte superior. Alternativas pueden ser optar por un escurreplatos que se puede integrar a la encimera o cerca del lavavajillas. Un secador de platos con 2 niveles de desagüe que también incluyan un soporte para escurrir vasos y tazas, que podamos tener todas las familias de lo que estamos utilizando en el mismo secador de platos. Hay unos secadores de platos que no tienen este plato que les comento que va a drenar ahí todo y van directamente en el fregadero. Puede ser bueno, pero solamente que primero hay que ponerlo, que sea ahí, después pasarlo, es una friega. Entonces es mejor que tengan este plato o esta base que yo les he comentado. Y bueno, pues esto hasta aquí hemos llegado con estos consejos y las listas anteriores. Ya tienes un panorama totalmente distinto o nuevo que no tenías antes de esta clase. Más amplio y sobre todo una variedad de artículos que posiblemente no sabías que necesitabas para tener un buen equipo de cocina y sobre todo un lugar agradable en donde cocinar. ¿Va? Pues, ¿qué les pareció la clase? ¿Les gustó?
Me encantan tus clases, es genial la info, muchas gracias. Se llama rotación, exacto. Gracias, Chef Joserra, por sus grandes consejos. Así los ordeno, lo pequeño y lo frente. Muy bien, muy bien. Lo de la toalla lo conocí en un restaurante de comida japonés, no sabíamos para qué era. Y tuvimos que mientras traían la comida, nuestra comida. Sí, sí, es que mucha gente, es que en serio, miren, véanlo en la siguiente, en el desayuno de mañana, a ver quién se lava primero las manos antes de sentarse con. No, el bañarse no quiere decir que ya te lavaste las manos, ¿eh? Ya te pusiste, pues, si las mujeres se maquillaron, los hombres se pusieron cera, pusieron los zapatos, que hay gente que no sabe ponerse los zapatos, agarra la suela, ¿no? Y ya llegan bien campantes al desayuno y no se lavan las manos, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con ello. Muy bueno, muy interesante, sí, chef, me encantó, lindo, sí, muy buena recomendación, muchísimas gracias, wow, increíble dato, no sabía eso. Chef, opinión, porfa, sobre las cazuelas de barro, son totalmente mexicanas. Mira, si tú compras cazuelas de barro bien hechas, son increíbles, se han usado desde tiempos de la Revolución Mexicana y es precioso hacer una taquiza ¿cómo se llama? Tus preparaciones en unas ollas de barro fregonas, ¿no? Pero que estén bien hechas, porque si no, es terrible cocinar. Es como, pues, ¿qué opina del teflón? Pues que mientras que sea de calidad y que lo sepas usar bien, es increíble, ¿va? Qué increíble dato, no sabía. Me encan. Geniales, gracias. Saludos, querido José. Sí, me gustó. Julia me manda una medallita, muchas gracias. Súper, dice Nora. Marco Amador, es una buena limpieza. Gracias, chef. Me en 6, no sé qué sea. Los refractarios son buenos, sí, los refractarios ayudan bastante, Lu, muy bien. Que hoy por hoy ya hay otro tipo de materiales que no sé, refractario es muy pesado, ¿no? Entonces, luego típico, los refractarios los tenemos en la parte de hasta arriba, nadie los quiere bajar. Hay moldes ya de diferentes materiales que ayudan a que sea mucho mejor. Muchas gracias, chef. Voy a tirar muchas cosas, sí, Perla. Gracias por ser miembro de mi canal. Gracias, chef, por su labor social. Luco dice, gracias, es el mejor. Muchas gracias, chef. Muy buenas recomendaciones, me encantó, Liliana. Échenle las preguntas, ¿eh? Ahorita esta es la hora de las preguntas. Tenemos 20 minutos todavía de preguntas. Chef, ¿qué tan recomendables son las baterías de acero vitrificado? Es igual que el teflón. ¿Valen la pena? Sí. ¿Lo sabes utilizar? No. Entonces no las compres. Apréndelas a utilizar para sacarles el mayor provecho y que realmente valgan la pena. La despensa la acomodo al alcance de los niños para evitar accidentes. Muchas gracias por este en vivo. Pero, Rosy, hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que los niños no pueden comer. Si tú les dejas las galletas enfrente, van a estar comiendo dulce todo el día. Y no es que esté mal, pero son las cantidades. Ellos todavía están chiquitos y no saben. Entonces hay que tener cuidado con ello. Chef, ¿qué marca de cuchillos recomienda? Mire, Elena, yo empecé con una marca que se llamaba Victorinox en la escuela. Esos son de batalla, esos aguantan guerras, esas cosas, pero no son los mejores, ni los más bonitos, no. Pero con esos aguantas bastante bien y ya cuando tengas suficiente bagaje o práctica, pues ya te vas buscando otros. A mí me encantan los japoneses, tipo Santoku, me fascina tener cuchillos así, y si no los franceses, que son muy típicos. Aquí es raro encontrarlos, pero son muy buenos. Mónica dice, excelente, Luco, ya, barro vidriado también, pues es lo mismo, es lo mismo. Marta Ramírez dice, ¿tiene que curar las de barro? ¿No son tóxicas? Y claro, hay que curarlas, por supuesto, pero hay barro que está mal hecho, entonces hay que tener mucho cuidado. Hasta los mismos productores te dicen, oye, tienes que tener cuidado es mal, el esmalte, que no sé qué, siempre es muy importante. Dice, ¿qué marca de sartenes son mejores? Saludos desde Chiapas. Pues los que a ti te recomiendo. Es que yo no les puedo decir qué marca, sí, porque les puedo decir una, ay, es que es carísima, sí, carísima, y a mí no me gustó, la verdad, ¿no? Hay muchas que son malas. A mí KitchenAid está sacando algo súper bonitas y no es porque yo sea el embajador, pero yo trabajo mucho con las cosas que trabaja mi marca y me gustan mucho. Hay cosas que, pues, si no están perfectas o que realmente sirvan y den el ancho para la inversión que van a hacer, pues no las menciono. Esa es la verdad de las cosas. Pero la verdad es que los sartenes de KitchenAid es una belleza. ¿Qué horno eléctrico recomienda? Muchas gracias. Evan, lo que tienes que revisar es de que ese horno te lo revise, te lo hagan la prueba cuando tú estás ahí.
ver que no se salga el aire, ver que las temperaturas lleguen, cuál es el rango de error de esos hornos. Un horno cuando llega a 180 sube a 190, después baja a 185, después sube a 80 ¿cómo se llama? A 100, a 188. Y el chiste es que no se rebaten las temperaturas. Eso es lo que tú tienes que ver. La capacidad de qué tipo de energía estamos hablando, si va a ser gas o va a ser eléctrica. Tienes que revisar antes que nada eso, porque hay muchas marcas que no se dedican a hacer hornos y tienen proveedores externos que se los hacen, pero pues ellos ponen la marca, pero igual y no son tan buenas. Entonces tienes que tener cuidado con ello, ¿verdad? Luco dice, me encanta, gracias. Rosa dice, chef, ¿las baterías de aluminio forjado son buenas? Prefiero el acero, 1000 veces el acero. Orden en el refrigerador, ese es un buen tema que podemos tener. Porfa, pónganmelo en los comentarios, ¿no? No en el chat, en los comentarios de este video, por favor, pónganmelo. Pero cómo ordenar el refrigerador, sí, y tengo ya un posteo de eso para Instagram y está muy bien puesto, ¿vale? Súper consejos me pone por ahí. Súper consejos. Elena dice, ¿qué los cuchillos recomienda? Ya hablamos de eso. Abuelita Yeye dice, las ollas de hierro vaciado para mí son lo mejor, sirve para muchas cosas. A mí también, estoy muy de acuerdo con usted, abuelita. Solamente que son muy pesados. Eso es el único contra que yo tengo y no es para saltear, pero sí tienen un calor totalmente homogéneo y son muy limpias y son increíbles. Ahí también me encanta. Se puede usar en la parrilla, se puede meter al horno, son excelentes. Muchas gracias, chef, muy buenos consejos. Lupita Sánchez, excelente clase, chef, creí que lo sabía todo y sigo aprendiendo. Imagínate, yo también. Margarita dice, chef, ¿por qué no hace daño cocinar en barro? Pues hace daño si es mal barro, ¿vale? Pero si no y lo utilizas bien, es perfecto. Elena Valdés, muy bien, gracias. Te recordé, cuando hace un video para que nos enseñe a poner en la mesa lo sencillo y lo formal. Sí tenía uno, pero realmente es que no hago ni forma, porque puedo hacer un video de cómo comer, reglas de etiqueta, pero yo prefiero que cuando sean videos sean totalmente de cocina o de pastelería o de cocina, y este tipo de sección en lo que cabe nueva, pues hace que tengamos otro enfoque en la cocina de cosas que nos sirven, ¿va? María Gómez, chef, número para pago en Oxxo, por favor, gracias por sus delicias de recetas, bendiciones. ¿De pago de qué, María? Hola, hermoso. Órale, dice magia. Rosa dice, chef, ¿cómo puedo guardar la albahaca para que dure más tiempo? Compro en el súper deshidratado por la humedad llena de hongo. Bueno, vas a agarrar así tus hierbas, no solamente la albahaca, el perejil, el cilantro, el epazote. Vas a utilizar un poquito de papel absorbente, lo vas a mojar y después vas a envolver tus quelites o tus hierbas y lo vas a poner en la parte de abajo de tu refri y quedan buenísimas. Bueno. Mónica. Hola, muy buena la clase. El detalle de acá en Chile, con el cambio de horario, ya estamos estamos con tutito. ¿Qué es tutito? Espero verlo después. No sé qué sea tutito. Igual me estaba albureando, no sé. Liliana dice, excelente entrevista con Adela. Muchas gracias. Magia Hernández dice, hola hermoso, yo quiero preguntar de cómo cocinar rico para una o dos personas, porque ahora que vivo sola siempre me queda todo. ¿Me ayudas? Pues hay que saber congelar y descongelar. Hay un programa y que ya hicimos la vez pasada de cómo congelar y descongelar. Vale mucho la pena que lo veas. Chef, otra vez yo que me dice del wok. Al wok, si eres mucho de cocinar en ese tipo de técnica, tienes que tener un wok. Y por favor que no sea teflón. Diana López dice, hola chef, tengo mi negocio de postres y no se imagina cuánto me ayudan sus consejos y videos. Los sigo desde hace mucho, gracias, Dios le bendiga. Amén, Dianita, muchas gracias. Rosa Brito dice, yo tengo un microondas con freidora de aire, pero no lo sé usar.
más para ordenar el pan tostado. ¿Cómo? ¿Se puede dar información en otra clase? Pues es que no sé ni qué marca uses. Lee, sería buenísimo que leas las instrucciones. Dicen que leer te abre las puertas. Nora Campo dice, ¿qué nos dices de las ollas de cobre y accesorios para hacer mermeladas? Me encanta. Ernestina Ramírez dice, che, me gustaría ver una mesa como para fiesta, cómo presentar y ordenar. Pues igual un día que vaya a tener yo aquí una comidita, les enseño cómo yo monto mis mesas y es muy sencilla, pero tiene casi pues todo. Andrea dice, hola, hice el pan de muerto y me quedó duro. ¿Sabe por qué? Hay que ver tus grasas, la cantidad de cocción que le diste. Tienes un termómetro de horno para que realmente sepas que están horneando la temperatura. Hay muchas cosas, ¿eh? Fueron excelentes consejos y lo valoro que nos está dando a conocer, Chef. ¿Nos podría dar más tips para repostería? Se lo agradecería mucho. Claro que sí. Raimundo García, buenas noches. Saludos desde Tijuana. Gracias, Estela Piña. Chef, ¿qué marca recomiendas de freidora pero no de aire? Híjole. Para casa, ahí sí te quedó muy mal, ¿eh? Conozco las de industriales para restaurante, pero freidora para casa. Tu Tito es con sueño. Ah, muy bien, muchas gracias, Marca. ¿Nos podría ¿qué? No, nos pondrá la lista de cosas? No, para eso está la clase, para que apunten. Y le dan otra vez al play para que puedan volver a repetirla. Qué bárbaro. Magia Hernández dice, sí, ya vi el video, pero cocinar rico para 2 personas, todas las recetas son para 4, pues divídela, o para más personas. Listo, ahí se acaban las preguntas. Muchas gracias a todos. 222 personas llegamos con 256 likes. Eso es un buen número. Muchas gracias a todos. Gracias por sus likes. Gracias por escribir en el chat. Déjenme sus comentarios allá en el posteo cuando esté fijo. Y por si ustedes creen que esto fue de calidad y le puede servir a alguien, agarren el link y pónganlo en los grupos de WhatsApp y Telegram, ¿vale? Muchas gracias a todos, sinceramente estoy muy contento, les agradezco enormemente. Nos volvemos a ver el siguiente viernes a esta hora 9 de la noche para otra clase magistral que seguramente les va a encantar. Que tengan un gran fin de semana, coman rico, pásensela con la familia, no peleen, no vale la pena pelear. Y pues nada, otra vez recarguen sus pilas. Nos estamos viendo, muchísimas gracias. Adiós.